Bueno, vamos a hacer la tarjeta número 2, que es los listados con una batería de preguntas y a su vez una batería de respuestas. Esta tarjeta es muy importante para hacer un juego de preguntas y respuestas. Muy importante porque lo vamos a utilizar muchas veces. Así que este sprite casi que te lo tendrías que aprender, no de memoria, porque estas cosas hay que razonarlas. Pero bueno, vamos a intentar explicarlo para que se pueda entender muy bien. En primer lugar, tenemos que crear dos variables, que va a ser, una de ellas va a ser aciertos. Esta variable es imprescindible pues para ir sumando las veces que va acertando. Y vamos a crear otra variable que es el número de la pregunta. ¿Por qué el número de la pregunta? Mirad, porque vamos a hacer 5 preguntas, ni más ni menos que 5 preguntas. Entonces, como van a ir ordenadas 1, 2, 3, 4, 5, es muy importante que le demos que hagamos una variable con el número de la pregunta, porque ese número de la pregunta pues va a ir ordenado de una manera o de otra. Bien, vamos a empezar entonces. Bueno, y otra cosa que tenemos que hacer, se me olvidaba, es crear las dos listas. La primera lista, que son preguntas, aceptar, y la segunda lista, bueno, vamos a añadir preguntas. Pues, por ejemplo, Francia, después vamos a poner Portugal, después vamos a poner España, después vamos a poner Alemania, y por último vamos a poner Italia. Bien. Ahora vamos a hacer una lista con las respuestas. Muy importante, la respuesta tiene que coincidir la 1 con la 1, es decir, pregunta Francia, respuesta pues va a ser París. La segunda va a ser Lisboa. La tercera va a ser Madrid. La cuarta va a ser Berlín. Y la quinta va a ser Italia. Vale. Bien. Bueno, ya lo tenemos. Tenemos las 4 cosas que necesitábamos. 2 variables, aciertos, el número de la pregunta y todas las preguntas y respuestas. Evidentemente vamos a quitar del tablero las 2 listas y vamos también a quitar, porque no lo necesitamos, el número de la pregunta. Y empezamos ya haciendo el programa con eventos. Lo primero que tenemos que fijar es la bandera verde, y en los eventos vamos a dar aciertos el valor de 0 y vamos a dar ahora a el número de la pregunta el valor de 1 para empezar por la primera pregunta, ¿vale? Esto es importante luego para que podamos entenderlo. Bien, ¿cuántas veces va a tener que repetir la pregunta el gato? Pues si hemos puesto en la batería de preguntas 5 con sus 5 respuestas, evidentemente va a tener que repetirlo pues 5 veces. Pero no voy a poner el repetir 5 veces, sino que lo que voy a hacer va a ser repetir ¿cuántas veces? Pues la longitud de la lista de la pregunta. Entonces, en control, vamos a repetir, y aquí, en variables, fijaros, vamos a repetir la longitud de la pregunta, longitud de preguntas, que son 5, por lo tanto va a repetir 5 veces. Si fueran 6 preguntas va a repetir 6 veces, etcétera, etcétera. Y además lo va a hacer en ese orden. Vamos a hacer la pregunta. La pregunta es número de el elemento de la pregunta. Vamos a las variables. En la lista, fijaros, en la lista tenemos aquí un elemento de la pregunta, ¿vale? Bien. ¿Pero qué elemento de la pregunta? Pues voy a hacer el número de la pregunta y esperar. Número de la pregunta y esperar.
Por eso he puesto la variable, para que empiece por el 1, ¿de acuerdo? Elemento, número de la pregunta, de las preguntas. Si yo hubiera puesto preguntar qué elemento, el número 3, pues el número 3 de la pregunta, ¿vale? Pero en este caso empiezo por la variable, para que pueda seguir un orden. Tengo que poner ahora en el control un sí no. Un sí que sea un acierto y un sí no que sea un fallo. Entonces, mirad, en los sensores, tengo que irme al sensor de igual, ¿de acuerdo? Igual. Lo primero, la respuesta que yo haya dado tiene que ser igual ¿a qué tiene que ser? Pues al elemento del número de la pregunta que coincida con la respuesta. Voy a tener que volver a repetir esto. Mirad, valores, el elemento, que en este caso es la variable, el número de la pregunta, que era el 1, va a tener que coincidir con la respuesta. ¿Vale? Lo meto aquí dentro. Bien. Y ahora lo que tengo que decir es que diga bien. En apariencia, decir muy bien. Y algo más. Y es que como ha acertado, tendré que dar ahora, sumar al valor de acierto 1 más. Me voy a las variables y sumo a los aciertos 1. Vale. En el muy mal, bueno, muy mal no, en el decir incorrecto, y con esto todo este bloque lo meto aquí dentro. Ya casi está, pero me falta algo. Y lo que me falta es que una vez que yo haya hecho la primera pregunta, evidentemente aquí parece que el juego ha terminado, pero hemos dicho que son 5 preguntas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sumar nuevamente en la variable al número de la pregunta. Sumar al número de la pregunta 1. Como le habíamos dado... No, esto no, perdón, no, esto no es acierto, este es el número de la pregunta. Cuidado que si no luego me sale todo mal. Sumar al número de la pregunta, el 1 va a empezar por el 1. Cuando acabe esto, suma a 1 otro más, es decir, va a hacer la segunda pregunta. Vamos a ver el ejemplo. Francia, pues pongo París. Muy bien. Portugal. Lisboa. Muy bien. Voy a hacer un error. España. Santander. Ya quisiéramos. Pero bueno. Pues nada, incorrecto. Vaya lástima porque hemos fallado. Y el número de aciertos no subirá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Parece que la pregunta es demasiado así, demasiado a bocajarro, ¿no? Sí que es verdad que podríamos hacer el unir, perdón, esto no. En la pregunta, esto de aquí, lo podríamos hacer como si fuera una unión, es decir, aquí, esto, unir, yo puedo poner aquí el elemento y puedo preguntar aquí, la capital de... Al decir esto, siempre va a empezar con la frase la capital de y ya después me va a decir lo que le corresponda. Vamos a ver si es correcto. Aquí está, la capital de Francia, París. Y me la acierta como correcto, etcétera, etcétera. Bien, pues esto es lo que tenemos y nada, pues espero que lo hayáis entendido y que se pueden añadir muchas más cosas.